Hola gente, mi nombre es Mariela San Pedro y hoy vamos a estar analizando, por todo lo que hemos visto, las repercusiones que hubo sobre el caso de Jay Mamón. Puntualmente sobre esta denuncia que terminó en la prescripción, no voy a hablar porque no corresponde, pero sí me llamaron dos temas, me llamaron muchísimo la atención, que es con respecto a cuándo se es menor, cuándo no se es menor, cuándo hay consentimiento. Y otra de las cuestiones que me pareció muy importante analizar también es en base a los comentarios que yo he leído sobre la gente escribiendo de que este chico que hizo la denuncia quería cámara, quería seguidores y un montón de pavadas más. Me parece muy importante contar qué es lo que atraviesa una víctima, una persona que sufre una violación y todo el proceso que debe acarrear, todas las instancias que debe atravesar hasta que el imputado es llamado a presentarse al expediente, porque el expediente, para que muchos lo sepan, muchas veces no es que el imputado se presenta inmediatamente que se hace una denuncia. Voy a empezar de atrás para adelante. El imputado, cuando se presenta a un expediente, muchas veces la víctima o el denunciante tiene que pasar por un montón de instancias en el proceso. Por ejemplo, en este caso de violación o de abuso sexual, tiene que pasar por toda una batería de estudios para ver que no haya mentido, tiene que pasar por pericias médicas, pericias psicológicas, y todo esto tiene que ir a ratificar la denuncia, y todo esto influye en el estado anímico de esa persona, todo esto influye en que no es fácil atravesar por todas esas instancias, que hace que la víctima muchas veces, como bien se utiliza el término de revictimizar a la persona que ya pasó por una situación ultrajante, una situación humillante, una situación degradante, y volver a tener que revivir toda esa situación, inclusive en las pericias médicas. Yo he leído fallos que realmente, expedientes en los cuales cuando se realizan las pericias médicas a los niños, cuando se realizan las pericias médicas a los adolescentes que fueron víctimas de abuso durante muchos años, no se crean que ir a hacer una denuncia es como ir a la verdulería. Realmente yo creo que antes de emitir un comentario hay que saber de lo que se está hablando. Lo que pasa que lamentablemente en nuestra profesión todo el mundo opina sobre cuestiones que no se saben. Entonces se cree que porque una persona fue a hacer la denuncia es algo así nomás y que quiere dinero, y realmente hay que ponerse en la situación de cada uno, o por lo menos no hay que opinar de lo que no se sabe. Si uno no leyó un expediente, si uno no tiene conocimiento sobre la causa, no puede emitir un comentario, porque puede estarse equivocando. Yo, por ejemplo, no voy a hablar del expediente de este chico que hizo la denuncia, porque hubo una prescripción y no sería correcto, como ningún canal lo tendría que estar haciendo. Ningún canal lo tendría que estar haciendo. Lo que pasa es que las partes involucradas se sometieron a todo esto y empezaron a hablar sobre el tema. Yo, como abogada, les podría decir lo que haría siendo abogada del denunciante o del denunciado, pero como las partes se sometieron a este juego, yo no voy a ser quien para analizar las cuestiones que corresponden y que fueron en el ámbito de la justicia. Ahora bien, si a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo con los scratches, yo no estoy de acuerdo con los scratches en las redes sociales, porque muchas veces detrás de esos scratches en las redes sociales hay falsas denuncias. Y esto también hay que decirlo. Y que lamentablemente por esas falsas denuncias muchas veces toda la lucha en la cual se hace para que haya justicia en los casos serios, en los casos que corresponden, en los casos que realmente son terribles, pero como hay falsas denuncias perjudican a los casos que son efectivamente
aquellos en los cuales se está buscando la justicia y en los cuales muchas veces en esa falsa denuncia se pierde el tiempo que se tendría que estar realizando en aquellos casos que realmente son denuncias serias. Entonces, sí es verdad que hay falsas denuncias, nadie lo va a negar que es verdad, pero si uno no lee el expediente o no tiene los conocimientos mínimos para poder entender de lo que estamos analizando, no podemos juzgar tan a la liviandad o decir tan ligeramente de que esto es mentira. Realmente uno, y yo lo digo porque muchas veces me pasa que cuando veo una persona, sobre todo cuando viene un cliente, cuando pasa la puerta del ascensor, uno ya se da cuenta de que si la persona hizo algo o no lo hizo. Porque eso generalmente nos pasa a los abogados, no sé si es porque hablamos con un montón de personas diariamente o porque vemos un montón de expedientes, pero ya percibimos al momento de que pasa la puerta del ascensor si es culpable o no. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema que se estuvo hablando muchísimo es el tema de la minoridad. Es el tema hasta cuándo es menor, hasta cuándo hay consentimiento. Y hay un error muy grande que la mayoría ha cometido, es que nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tratado incorporado por la reforma de la Constitución Nacional, el cual se habla de que si es menor hasta los 18 años, podemos discutir qué tipo de delito estamos hablando. Eso es verdad, pero decir que a los 16 hay consentimiento con un menor vulnerable, en un estado de vulnerabilidad, realmente me llama mucho la atención abogados de hace muchísimos años que hayan dicho semejante barbaridad. Realmente no es así. Cada caso, lo vuelvo a repetir, cada caso es distinto, por eso no quiero entrar muy en el tema de este muchacho, porque vuelvo a repetir, hubo una prescripción. Nos guste o no nos guste, hubo una prescripción. Pero menor a los 16 es menor y hay delito. Se puede discutir qué tipo de delito hay, pero delito hay. No podemos decir no, hay consentimiento. Y por el otro lado también estuve escuchando mucho el tema de los juicios por la verdad. Los juicios por la verdad son aquellos juicios muy escuetos donde no hay mucha jurisprudencia al respecto y generalmente son requeridos por la víctima. Esto no quita que si el denunciado quisiera pedirlo, lo pueda pedir. Hay que ver si se lo aceptan o no. No hay casos al respecto que el imputado o el denunciado haya pedido el juicio por la verdad, pero eso no quita que no lo pueda pedir. La mayoría de los casos, los pocos que hay, son aquellos casos que fueron pedidos por las víctimas. Y es una manera de cerrar un ciclo en su vida. Por eso muchas víctimas, y eso es lo que me molesta, trabajando mucho con víctimas, con personas que han pasado situaciones terribles, y uno a veces como abogado tiene que trabajar con otros profesionales para poder darle herramientas a esa persona, para poder atravesar todo el proceso. El proceso es largo, es muy largo. De pasar de instrucción a un juicio es largo. A veces no se pasa del juicio, porque a veces pasan estas cosas como la prescripción, y eso no quita que el hecho no haya ocurrido. Y esa persona vulnerada, esa persona que atravesó por esa situación, necesita tener un cierre en su vida. No necesita dinero. Hay muchas personas que renuncian directamente a la parte civil porque les importa el tema penal. Entonces me llama muchísimo la atención que no hemos avanzado como sociedad y dicen cualquier cosa en las redes sociales. Me gustaría que alguna vez alguien haga un mea culpa de las cosas que escriben, porque escriben pavadas, realmente. Y vuelvo a repetir, los casos de abuso son muy duros.
y hay que atravesar todo un proceso que no es fácil cuando son menores, cuando son adolescentes, cuando son abusos de larga data. Es revictimizar nuevamente a esa víctima. Entonces les pido por favor que cuando hagan un análisis sobre un hecho, lo hagan con empatía, escuchando las dos partes, y si no saben, no digamos nada. Pero un caso de abuso es un tema muy serio. Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Muchas gracias.